Bien, permaneciendo en pie, vamos a tener lectura en el pasaje de Éxodo, ahora sí, en Éxodo, en el capítulo 12, Éxodo capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y como en la lectura anterior, vamos a leer un versículo cada uno. Comienzo, Éxodo 12, del 1 al 11, dice así: Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Desde esto será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Que el Señor los bendiga. Le damos lugar ahora al pastor Daniel Esquimini para que continúe con la reunión y pueden tomar asiento. Buenos días, hermanos. Continuando entonces con esta jornada que ha comenzado nuestro hermano Ezequiel, dando la bienvenida y ya con las primeras palabras del primer tema abordado con respecto a estos eventos históricos que hacen a nuestra historia. No quiero ser reiterativo ya en conceptos vertidos. Debo confesar que es un tema más que amplio el que nos ha tocado a cada uno de nosotros el poder desarrollar, y aún más todavía cuando no tenemos contacto entre nosotros desde el aspecto de poder llamarnos y decirnos, bueno, vos de qué vas a hablar, o qué aspecto vas a tomar, o qué vas a decir, sino que en verdad confiamos en que el Señor nos ha de guiar a cada uno para hablar oportunamente la necesidad de lo que el Señor ponga para cada uno de estos temas que se detallan en el programa. Y en verdad deseo de corazón que haya un desarrollo acorde en crecimiento y entendimiento para después ir abordando hasta llegar al momento final de esta tarde, donde se habla de la salida de los hermanos en el año 35 de la denominación, y luego al finalizar esto, el escuchar la salida de los creyentes en este tiempo. Ciertamente puso el Señor en mi corazón el circunscribirme principalmente a esta salida del pueblo de Israel, pues ese es el tema que me han dado, es el éxodo de un pueblo. Y ciertamente es un pasaje vasto, amplio, el abordado, todo el capítulo realmente
un capítulo muy conocido por todos los creyentes, por lo menos los creyentes ya que tenemos algunos años en el conocimiento de la palabra de Dios. Inmediatamente que se dice Éxodo 12, no podemos separarlo de la celebración de la Pascua de Jehová y de todo lo que ello nos enseña. Este pequeño resumen de 11 versículos leídos aquí del principio de este capítulo sería más que amplio para poder abordarlo versículo por versículo. Entonces la idea no es, por lo menos lo interpreté así, y como no tenía una guía para saber lo que iban a hablar los otros hermanos, bueno, entendiendo de lo que el Señor ponía en mi corazón, hacer un breve resumen sencillamente para aquellos que tal vez no conocen la historia, pero también abordar otros aspectos de este llamado, de esta salida. En la palabra de Dios, todos los creyentes y aún los hombres fieles de Dios, en su gran mayoría han tenido que experimentar salidas de distintas características. En el caso del éxodo en sí mismo, de la salida del pueblo, simboliza la liberación de la opresión de una nación que en principio los recibió, les dio lugar, pues eran ellos menos, era una familia, y los albergó, le dieron lugar gracias a que Dios había levantado un hombre que también tuvo que sufrir una salida del lugar donde vivía, no por voluntad propia ni personal, como fue José, pero luego fue el vínculo o apoyo sobre el cual la nación pudo desarrollarse. Después vamos a leer algunos textos muy rápidamente, pero también tuvo que sufrir esa salida, en este caso, sin entenderla, y muchas veces las salidas tienen esa característica, no las entendemos, pero por fe las obedecemos, sin saber bien, sin entender demasiado, sin comprender absolutamente todo. Pero hay algo que nos cautiva en el corazón, que cambia nuestro pensamiento, que nos motiva a tomar decisiones que son concluyentes y definitivas en nuestra vida, que pueden comenzar desde muy jóvenes y aún hasta la vejez. Nos siguen acompañando esas decisiones que forman parte de esa salida. Ustedes recordarán, espero que como decía nuestro hermano, que ya hemos leído esos pequeños resúmenes que se enviaron de la carta de renuncia de nuestros hermanos, de la carta que escribiera como testimonio que se le pidió a nuestra hermana Siria, que relatara en forma escrita. Yo lo escuché muchas veces de sus propios labios, cuando era muy jovencito, y aún con lágrimas en los ojos, el contar las experiencias que tuvieron que vivir como familia y el dolor que significaba, y aún el desacuerdo que tenían en muchos aspectos cuando tuvieron que salir sin entender demasiado. Pero confiaban en la fidelidad de su padre, amaban a su padre y conocían de la seria relación espiritual que tenía don Liborio con el Señor, y en base a eso tomaban sus decisiones. Después fueron entendiendo, y después se cumple la palabra de Cristo: lo que yo hago ahora no lo entiendes, mas lo entenderás después. Entonces, el pueblo en esta ocasión tiene que salir
de una nación que ya a esta altura los tenía oprimidos, esclavizados, totalmente dominados, y Dios los llama a salir a través de dos hombres. Me muevo mucho, ¿no? Me estoy yendo para allá. Primeramente nos relata a Moisés y a Aarón, a los cuales Jehová escogió. Y les dice, de la misma manera o similar manera que Abraham, cómo tenía que prepararse en el lugar que lo hace, en una tierra extraña, pero ya era tiempo de salir, de ser liberados, pues había otros propósitos en Dios con este pueblo, involucradas en las promesas a sus padres que debían ser cumplidas. Por lo cual, llegado el tiempo, como todos los tiempos de Dios, que tienen un principio y un final, así como el nacimiento de Cristo dice que fue, mas llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo. De esta misma manera, llegado el tiempo oportuno, justo, ni un minuto más, ni un minuto menos del tiempo de Dios, fue que este pueblo fue llamado a través de una situación muy difícil. Éxodos capítulo 12, su capítulo por excelencia que nos habla de Cristo, de su obra, del Cordero, del establecimiento de la Pascua. Y luego Pablo lo menciona porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros, pero también encierra todo lo que el pueblo tuvo que pasar para llegar hasta ese momento y la manera en que Dios lo habría de hacer. Más adelante ellos fueron entendiendo las maravillas que la palabra describe, entiéndase de las plagas sobre un país pagano, que tienen dos caras bien evidentes en el relato bíblico. Por un lado, la visión del pueblo de Dios, viendo las maravillas gloriosas de Dios, mostrando su poder, su majestad, su obra. Y por el otro lado, un pueblo pagano, viendo esas maravillas como terroríficas, al punto tal de experimentar por más de 2 años, plagas sucesivas, que bien se describe en el libro de Éxodo cuáles fueron, y finalmente la más terrible. Esta noche de Pascua fue una noche muy tremenda. Podemos imaginarnos una nación clamando de dolor por la pérdida de todos los primogénitos, en cada hogar, en cada familia, no solamente de los animales, eso sería lo de menos, sino de los primogénitos. Así lo describe la palabra de Dios, terrorífica. Bueno, en eso está también el llamado de Dios al pueblo a salir, al punto tal que prácticamente fueron impulsados por los egipcios a salir de su tierra, y los llenaron de oro y de plata, y de animales, y de toda suerte de cosas. No los querían tener más, por lo tremendo de ese llamado. Y ahí va Israel. Y digo, este pasaje es precioso porque uno cuántas veces lo ha enseñado, y creo que no alcanzaría el día si nos dedicáramos solamente a analizar este pasaje de la institución de la Pascua y de todo lo que simboliza y nos enseña. Con decir de tal manera que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo final, entre los que habla del Cordero que fue muerto desde el principio del mundo. Y ya nos está hablando de aquel primer animal,
que Dios sacrificó en el Edén. ¿Para qué? Para vestir aquel primer hombre y la primera mujer que pecaron. Y el Cordero, que fue establecido desde antes de la fundación del mundo y que ya fue muerto, ¿para qué? Para la redención, que habla acá este mismo capítulo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Colosenses lo menciona. ¿Cómo debían comerlo? Apresuradamente, vestidos totalmente, porque en cualquier momento habrían de salir, más que apresuradamente. Era la Pascua de Jehová. Salir. ¿Por qué? Porque los esperaba toda una serie de acontecimientos que ellos ni se imaginaban. Porque si alguno me dice que sabían todo lo que le esperaba al pueblo de Israel al salir de Egipto, yo creo que le mintieron o leyó mal las Escrituras. Al igual que Abraham, salieron sin saber a dónde iban o las cosas que les esperaban. Y eso caracteriza a las llamadas, a las salidas, a los éxodos. Cuando contemplamos la experiencia de estos hermanos y el desarrollo, debemos en primer lugar aclarar que toda iniciativa siempre primero es de Dios en la vida de los creyentes y aún de los creyentes fieles. Siempre es porque nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Basta. Si alguno dice que ama a Dios, entienda esto, que Dios lo amó primero, y creemos en que hay creyentes que aman a Dios. La prueba está, por eso estamos hoy recordando el amor de aquellos hermanos a los cuales Dios amó primero. ¿Pero por qué los amó primero? Porque primero los conoció. Ahora después vamos a ver algunos textos que ya hablan así de esta salida, de estos hombres, que así lo relata este Evangelio. Hubo 3 puntos importantísimos en este desarrollo de la historia contemporánea de nuestras iglesias, que marcan un hito fundamental en la historia de la iglesia neotestamentaria, de todos los tiempos. Es el poder salir de la denominación. Cosa que no se logró fácilmente, Se necesitó de parte de Dios todo un trabajo. Porque si los que leyeron estos estudios habrán visto que no salieron con esa intención de salir de la denominación y constituirse en una iglesia independiente, no denominacional. Eso surgió después. Fue un desarrollo. Fue la bendición que fueron recibiendo, la liberación, porque eso significa Éxodo, la alianza que Dios establece con este pueblo y el cuidado de Dios, la liberación del pecado y de una vida de comunión con Dios, en creciendo, en aumento, en fidelidad, en santidad, sin olvidar la predicación del Evangelio, que fue lo que tanto los inquietó al principio, que aún eso principalmente ya no se hacía como se tenía que hacer. Y uno se pregunta, ¿para qué quedó registrado todas estas cosas? Estas cosas les acontecieron en figura a ellos, a los israelitas. Una de las cosas que se cuestionaba
es que tenían que ser más liberales, más modernos y no tan chapados a la antigua. Pequeños detalles, decía nuestro hermano cuando hablaba, ¿no? Puro modernismo, que surgió bien nacida la Iglesia, a través de toda especie de pensamiento fisiológico, ¿no es lo mismo? Filosófico a través de todos los tiempos. La negación de la palabra de Dios. La alegorización de la palabra de Dios. Y cuando leemos Éxodo 12, algunos dirán, no, pero en eso hay que buscar las enseñanzas morales que pueda tener. Pero no sucedió así como está. Porque si hay algo que los modernistas han intentado a través de todos los tiempos, es negar los primeros capítulos de la Biblia. Y si es posible, toda la Biblia, por supuesto. O eso no era lo que decía Montgomery, los que leyeron él. Le cito por lo que se envió. En ningún lugar le dijo al carcelero, cree en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Sino que la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo. ¿Estaba bien o mal la respuesta? Bueno, ahí está todo el argumento. Parece, ¿creen en la Pascua de Jehová? ¿En la salida? Yo la creo textual, como está en la Biblia. Sin quitarle ni agregarle un punto. Ni una coma. Ni un acento. Y estas cosas fueron escritas para nuestra admonición. ¿Qué es admonición? Amonestación. Amonestación. En quienes los fines de los siglos han parado. Quiere decir que lo que está escrito ahí es para nosotros hoy. ¿Para qué? Para que seamos amonestados. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Para que seamos enseñados una y otra vez que el éxodo de las Sagradas Escrituras se ha de tener que repetir en la vida de los creyentes y aún en los que no son creyentes para llegar a alcanzar a ser salvos y salvos para vida eterna, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Dice en Deuteronomio 7:18 la última parte. Acuérdate bien. No debía ser olvidado. Con Faraón y con todo Egipto. Es un registro que quedó históricamente verídico para el pueblo de Israel y quedó registrado en la palabra de Dios para enseñanza, para admonición, para corrección y para que nosotros tengamos permanentemente la instrucción adecuada. Y pudiendo ser edificados correctamente, defender eficazmente y contender eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y no nos debe importar que nos traten de poco liberales. Ojalá que en nada seamos liberales. En poco modernistas. Nos quedamos bien a la antigua. Y en poco abiertos de cabeza. Nos quedamos conforme está establecido, porque así lo dice Dios en su palabra, así lo decía Pablo. Y estos dos pasajes están incluidos en un contexto
¿De qué? De la liberación del pueblo de Israel. Y cuando le habla a los judíos, aplicándolo ahora a la iglesia cristiana evangélica. Por lo tanto, el autor es Dios. No hay otro autor de estas cosas. Él es el autor y el ejecutor. Utiliza instrumentos, pero Él es el que toma la iniciativa, es el autor. Como el plan de la salvación, como el plan de la creación. Es Dios, no hay otro. Y multiplicó su pueblo en gran manera en Egipto, e hízolo fuerte más que sus enemigos. Salmo 105 del versículo 24 al 38. Pueden leer, pero voy a leer 3 solo. Y volvió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Luego envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Ahí está lo que leíamos. Éxodo 12. A Aarón, a Moisés y a Aarón, a los cuales Dios escogió. ¿A quién se le apareció en una zarza? A Moisés. Y tanto insistió Moisés en que era inútil para lo que debía hacer, que Dios le dio a Aarón, su hermano, para que fuese su boca, como él debía ser la boca de Dios. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Iniciativa, acción y amor de Dios para con su pueblo. Acción, ¿verdad? En amor. Qué precioso, ¿no? Porque tenemos que encontrar en todo esto una aplicación. Pues si no estamos hablando de un tema que se puede hablar en la escuelita, no está mal, ¿eh? Pero acá venimos con un propósito de recordar algo importantísimo para nuestras vidas. Y cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo bárbaro, Judá fue su consagrada heredad. Y pregunto, para que veamos cómo estamos, ¿qué era Judá? ¿Qué fue Judá? ¿De quién salió de Judá? El Señor Jesús. ¿Fue qué? Su principal heredad. Israel, su señorío. Qué notable. La palabra de Dios realmente tiene aplicación por sí mismo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Hay una fidelidad en Dios que es indestructible. Pablo decía, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta en Romano. En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, y agrega, al cual antes conoció. Conoció a Abraham, por eso lo sacó de tierra, de Ur de los caldeos. Conoció a Moisés, el cual quiso tomar la iniciativa primero para servir a Dios. Pero ¿cuánto tuvo que esperar? 40 años en el desierto, hasta que Dios toma la iniciativa. Y Dios lo prepara. Y Dios lo hace como Él quiere que sea. Y este pueblo nos habla de un desarrollo también. Porque dice, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Todo un desarrollo. No sabían ellos
cuando fueron sacados, porque ellos realmente, ¿por qué querían salir de Egipto? Porque eran esclavos. Pero miren todo lo que tenía para darles Dios. Y pensaba al respecto, y comparando, perdonen si me meto en el tema de alguno de los que viene después, pero sencillamente voy a hacer una mención nada más. Ahí está. Si no, tenés que seguirme vos, Ya soy un modernista, tenés que seguirme con la cámara de todos lados, de arriba. Si ustedes leen un poquito más detenidamente, van a ver que hay 3 eventos importantes mencionados. El primero, el segundo. ¿El primero cuál fue? La salida. ¿El segundo? La constitución de la iglesia. La constitución. ¿Y el tercero? No está en lo que mandaron. A nadie le llamó la atención que dice, hay 3 momentos que fueron culminantes en la vida de don Armando. El primero fue la salida de la denominación. El segundo fue el éxodo. ¿Y el tercero? El testimonio. Pero entre cada uno de estos grandes hitos hay subhitos, podemos poner. Porque hay todo como una escalera ascendente. Por lo cual, hermanos, uno podría decir, ¿ellos qué pensaban? Adopción, gloria, pacto, la data de la ley, el culto, promesas, cuyos son los padres de los cuales es Cristo. El final de todo era Jacob, Judá. Y en este caso, aquí ya lo menciona directamente, al Señor Jesucristo, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque la salud viene de los judíos. Y alguno podrá tener ideas modernistas, racionalistas con respecto a Israel y la conducta que tiene hoy día con respecto al resto de las naciones del mundo. No obstante, nada de eso invalida las promesas de Dios establecidas en su palabra. Tendrán que pagar por lo que tendrán que pagar, pero Israel le pertenece a Dios. Israel le pertenece a Dios. Y Dios va a hacer aquellas cosas que prometió con su pueblo. Así que cuidado cuando hablamos con alguien de los judíos y hablamos mal de Israel, sin entender y sin saber que en ninguna manera Dios ha desechado a Israel. Esa palabra de Pablo pierde vigencia hoy. Un modernista diría, y eso porque no sabía lo que iban a hacer los judíos hoy, con las naciones vecinas, con las guerras, con las bombas que tirarían, con los niños que matarían, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es nada justificable. Yo lo que me atengo es que Dios no ha desechado a Israel y los volverá a ingerir, dice en el libro de los Romanos. Poderoso es, porque es Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis, le decía en 1 Corintios 10, del 1 al 10, donde habla de todo este desarrollo, que nuestros padres todos, y todos en Moisés, fueron bautizados en la nube y en la mar. Hay una obra de Dios que sigue su desarrollo y ha de cumplirse plena y cabalmente, de lo cual nosotros tenemos que tomar ejemplo y enseñanza. Que lo que ha sucedido con nuestros hermanos, cada uno, por favor, no quiero introducirme en otro tema, pero cada uno piense seriamente y verá cómo hay una consecución de hechos
históricos a nuestro tiempo que marcan este desarrollo hacia aquellos planes de Dios futuros, porque Filadelfia tiene un propósito, tiene un plan de Dios para con la iglesia de este último tiempo, y por eso es tan importante sostener esto y velar para que no solamente se enseñe en nuestras iglesias, sino también para que cada uno de nosotros pueda vivir la realidad de un testimonio, un propósito eterno y enseñanzas finales que nos dejan este pasaje. Y lo voy a leer, y sin entrar en demasiados detalles, veamos a ver en qué podemos sentirnos identificados, salvando la distancia y el lugar y el tiempo para con nosotros hoy. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Hoy decía Ezequiel, ¿cuántas iglesias somos del testimonio? Por lo menos las que conocemos. ¿Qué número, ¿Qué número? ¿Es grande o chiquito? En comparación con otros, insignificantes. Para algunos ni existimos. Pero hay una diferencia. Dios ha escogido. Pero no queda ahí, no es porque seamos. No porque vosotros seréis los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó. Hoy decíamos, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero, porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento, el pacto, en el caso de Israel, hecho a sus padres, que juró a vuestros padres. Os ha sacado con mano fuerte y brazo extendido. ¿Ustedes piensan que habrá sido fácil para los hermanos en el año 35 salir del lugar donde estaba? ¿Acaso no se necesitaba una mano fuerte y un brazo extendido? ¿O no? La iniciativa es de Dios, hermanos. Si Dios no obra nuestras obras, no somos nada, menos que nada, y menos aún en decisiones espirituales. Generalmente tenemos la tendencia más bien de equivocarnos cuando tomamos decisiones espirituales y errarle que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Os ha sacado con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y Faraón, en este caso, podemos aplicarlo como la representación de ese sistema modernista, claudicante, inficcionante, que invadió al mundo entero, y grandes denominaciones en otrora tiempos fieles claudicaron bajo el canto de sus sirenas. Conoce, pues. Conoce. Para eso se hacen estas reuniones. Conoce. ¿Qué significa conocer? No ignorar. Porque, hermano, no quiero que ignoréis que todos pasaron
por la nube y por la mar. Y en Moisés todos fueron bautizados. No queremos que ignoréis, que lo sepa la generación venidera. Conoce hoy tú y yo, que tenemos que seguir conociendo. ¿Qué cosa? Que Jehová, tu Dios, ¿qué cosa? Es Dios. A ver si nos queda claro. Al Dios que tanto invocamos en esta reunión y en todas las que nos reunimos, es Dios con mayúscula. Es nuestro Dios nominalmente, pero que tiene que ser nuestro Dios absoluto, único y real, primero en todas nuestras cosas. Porque todos nosotros pasaremos y Él permanece de siglo y para siglo. Es Dios. No podemos describir. Describimos lo que está revelado en la palabra de Dios. Y más de eso no podemos. Porque es Dios. Tiene esa capacidad en sí mismo de enseñarnos lo que de Él ha querido y ha revelado en su palabra. Tratar de meterse más de lo que está revelado de Dios en Dios ha traído a grandes hombres, entre comillas, a caer en las cimas más profundas de la incredulidad y últimamente y en definitivamente negar el nombre de Dios. Dios fiel, atributo indiscutible de Dios, su fidelidad. Hay un himno precioso que siempre cantamos. ¿Es tu fidelidad, oh Dios, tan grande, oh Padre? Que guarda el pacto, las promesas recibidas, dadas de Dios a los padres. Y la misericordia, y ahí está lo que veníamos hoy hablando, a los que le aman, a los que conoció. Y pensaba yo, miren si no es así. Cuando estos hermanos tuvieron en su corazón el ver estas cosas, fue Dios quien los iluminó. Pero no iluminó a todos. Iluminó a quienes le amarían. Y siempre decía así, don Juan Pedro Marino, Dios no va a revelar cosas a hombres que hablarían después en contra de Él. Dios va a revelar cosas preciosas, y en este caso trascendentales, a quienes amarían y estarían dispuestos a... ¿O acaso cuando escogió a los que habrían de ser salvos no los hizo frente al hecho de la cruz? En un instante de tiempo, lo que cada uno haría recibiendo el mensaje de salvación, rechazaría o aceptaría, y en base a eso obró. De la misma manera, con los ya salvados, a los cuales conoció, les da la luz para que vean que se empezaban a hablar toda suerte de doctrinas modernistas, inficcionadas de negación, etcétera, etcétera. A los que antes conoció, a los que le aman y guardan sus mandamientos. No solamente amarlo, sino como decía Cristo, el que me ama, mi palabra guardará. Amar a Cristo, amar su palabra y guardarla. Pero no para llevarla colgado en el cuerpo con largas filacterías, como hacían los fariseos, sino llevarlas grabadas en las tablas del corazón y amarlas y considerarlas cada vez que en mi vida se va a tomar una decisión.
que en la iglesia donde estoy se predique un evangelio conforme a lo que las Sagradas Escrituras enseñan y revelan. No tener un celo en ignorancia o sin ciencia, como decía, sino tener un celo santo a las cosas de Dios, pero amoldándome a los más humildes, no creyendo que porque soy celoso de las cosas de Dios estoy por encima de todos y yo te voy a enseñar lo que es tener celo a Dios. Y guardan sus mandamientos, decíamos, hasta las 1000 generaciones. ¿Qué generaciones somos nosotros? La cuarta, ¿no? ¿Cuánto falta para 1000? Para siempre. Hasta que el Señor venga. O hasta que nos llame a su presencia. Igual cuando venga nos va a llamar a todos a su presencia. Porque en un momento, en un abrir de ojos, seremos arrebatados y estaremos con el Señor para siempre. Pero hasta entonces, estas cosas, hermanos queridos, conocerlas, guardarlas, enseñarlas, con temor, con temblor, porque el sacrificio que le costó a Israel salir, atravesar el desierto, 40 años, tomar la tierra prometida para después vivir ahí, nos habla de un sacrificio que por fe cuesta mucho a los que lo hacen. Y después cuando lo reciben, gozan de sus mieles. El sacrificio que hicieron los hermanos, nosotros no lo podemos hacer hoy. Pero sí en parte, como dijo nuestro hermano, debemos seguir haciendo cada uno su propio sacrificio y salida. Pero en general gozamos y tenemos lo que Dios en nuestros y por nuestros hermanos obraron en esa salida, en ese éxodo representado en la salida de este pueblo. Que el Señor nos bendiga y que cada uno pueda tomar su pequeña bendición. Que el Señor nos bendiga. Bien, que el Señor bendiga su palabra. Y ahora, para ir terminando, vamos a ponernos de pie para tener una palabra de oración. Le voy a pedir al pastor Carlos Meredes si puede pasar para tener la oración. Amado Dios y bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias una vez más por tu gracia y misericordia, en el convocarnos para recordar, Señor, las maravillas que tú has hecho, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo entre tus hijos, Señor, despertándolos y llamándolos a ser fieles, a guardar tu palabra y a apartarse de toda apostasía. Por eso te rogamos que podamos poner por obra tu palabra para que esta generación presente, Señor, pueda recibir y aprender también de ti, Señor, todo lo que nuestros mayores un día entendieron y comprendieron y amaron tu palabra y la defendieron, para que realmente esta experiencia, Señor, pueda permanecer entre nosotros y seamos entendidos y obedientes de tu voluntad. Gracias, Padre, te damos por la palabra hasta acá recibida. Pedimos tú nos sigas bendiciendo. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.